Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de Jesucristo de Nazaret. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos en esta hora de poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor y de poder llegar a la casa de tantas personas a través de las páginas sociales. Que esta palabra cale hondo en nuestros corazones y sea de mucha bendición para cada uno de nosotros en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 5. Dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni tampoco desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice la Biblia: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Si se os deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tenemos también a nuestros padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Cuánto más obedeceremos al Padre de las luces, al Padre de todos los espíritus, y viviremos? Hermanos, dice la palabra de Dios, y esto es muy claro, que ninguna disciplina produce alegría o gozo, pero luego produce frutos apacibles de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Entonces tenemos que ser conscientes que Dios no solo manda a los padres terrenales a disciplinar a sus hijos, sino también Él mismo nos disciplina como Padre, porque al aceptarle como Señor y Salvador, dice la Biblia en el libro de Juan 1:12, los que recibieron o los que le recibieron y los que creen en su nombre le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Él nos trata como hijos cuando verdaderamente le hemos aceptado como Señor y Salvador. Así que Él también nos ha mandado enseñar a nuestros hijos, porque cuando la casa o la familia es cristiana, nuestra casa no se rige bajo leyes, no se rige bajo leyes terrenales, se rige bajo leyes celestiales. Nosotros obedecemos a las leyes terrenales porque la Biblia dice: someteos a las autoridades terrenales porque ellas son puestas de parte de Dios. Sí, obedecemos a las autoridades terrenales, pero más que a las autoridades terrenales, obedecemos las leyes de Dios y sus mandamientos, porque la salvación no viene por las leyes terrenales, viene por las leyes de Dios, por los principios establecidos en su palabra. Esas son las que nos van a hacer salvos. Por eso nos manda instruir a nuestros hijos. Por eso en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es nuestro deber enseñar, instruir a nuestros hijos, enseñarlos y dirigirlos y guiarlos por el camino de la fe. Hermanos, no solamente eso, sino que cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, lo hacemos porque queremos que no se salgan del camino. Por eso en Proverbios 13:24 dice: el que le detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Igual dice en Proverbios 23:13-14, no rehúse corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Eso dice la palabra del Señor. Y en el libro de Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es parte de nuestra forma de vida. Dios nos ha mandado instruir, enseñar, corregir. ¿Para qué? Para ser buenos cristianos. De la misma forma Dios también nos corrige. Y nos corrige porque nos ama. Dice la Biblia que cuando la corrección es de Dios es fuerte. La mayoría de los cristianos dice: estoy pasando pruebas. Pero hermano, pruebas pasa el soldado, el guerrero, el hombre, la mujer de oración. Ese pasa pruebas. El cristiano tembleque, el cristiano mediocre, el cristiano doble ánimo, no es pruebas, es corrección, sino que les da vergüenza decir que están siendo corregidos. Les da vergüenza decir que Dios los está corrigiendo. Y por eso siempre utilizan el término prueba, porque suena más suave, pero en realidad están siendo corregidos. Muchas veces
pensamos que la corrección solo viene por pecado. No, hermano, la corrección también viene cuando nos estamos desviando del camino del Señor. Por eso la Biblia dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Hebreos capítulo 12, 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Todos los cristianos tenemos cojo, todos los cristianos tenemos defectos, errores que necesitan ser resanados, sanados, curados. Y Dios muchas veces nos tiene que tocar o nos tiene que corregir de una manera para que nosotros reflexionemos y enderecemos la senda. Un buen ejemplo de esto está en el libro de Lucas, capítulo 15, cuando habla de la parábola del hijo pródigo. Mire, cuando el hijo pródigo, que era el hijo menor de ese padre, era un padre que tenía 2 hijos, y el hijo menor le dice al padre, papá, dame lo que me pertenece, la parte que me corresponde de los bienes. Y el papá divide los bienes y le da a su hijo su parte. Y cuando su hijo se va a vivir a una provincia lejana, dice que gastó sus bienes en rameras, en fiestas, en diversiones, y cuando se dio cuenta se quedó sin nada. Y cuando ya no tenía nada y los amigos o los falsos amigos se habían ido, entonces vino un hambre muy fuerte sobre aquella ciudad y comenzaron a pasar necesidad, comenzaron a pasar escasez, necesidad. Y entonces él no tenía que comer y pasaba hambre. Entonces se arrimó a la casa de uno de los pobladores de aquella ciudad y este hombre lo puso a cuidar cerdos. Y dice la Biblia que tenía tanto hambre que quería llenar su vientre con las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Y entonces empezó a pensar y decía, en la casa de mi padre los jornaleros tienen harto pan de comer y no les falta nada. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, perdóname porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le pediré perdón. Y así lo hizo. Regresó a la casa de su padre. Y cuando su padre lo vio a lo lejos, se alegró y hizo fiesta y mató el becerro gordo, porque su hijo le dijo con estas palabras, Padre, perdóname, le dijo de todo su corazón, perdóname, porque no merezco ser llamado tu hijo. No merezco, le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre se compadeció, porque el arrepentimiento de este muchacho era genuino. La corrección viene para traer fruto de justicia, un arrepentimiento verdadero. Y este muchacho entró a la fiesta. El hijo mayor no quiso entrar a la fiesta. ¿Sabe por qué? Porque estaba juzgando a su hermano, juzgando a su padre, porque su padre lo había perdonado, porque su padre había hecho fiesta, porque su padre mató al becerro gordo. Y por esa causa, por ese juicio, por esa conducta, él no entró a la fiesta. Y la fiesta son las bodas del Cordero. La fiesta es la gran fiesta que vamos a tener con Jesucristo, en aquella mesa donde nos vamos a sentar con Él, donde Él nos servirá. Entonces imagínense cómo un arrepentimiento sincero genera un verdadero perdón. Por eso es la corrección. La corrección tiene ese propósito, que la gente reaccione, reflexione, que nos arrepintamos. Muchas veces pensamos que solamente es pecado, no. A veces nos desviamos. Por eso la Biblia dice muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. A veces nos hemos equivocado, hemos creído que estamos haciendo lo justo, lo correcto, que vamos por el camino, creemos que estamos bien delante de Dios y no es así. Nuestra conducta no es la que Dios espera. No solamente es por pecado, es porque hemos dejado de orar, porque hemos dejado de buscar al Señor, porque no estamos ayunando, porque no nos estamos comportando bien, porque estamos haciendo cosas que no son agradables al Señor. Mucho de esta conducta, mucho de este comportamiento tenemos muchos de nosotros, y la mayoría siempre dice, ay pastor, estoy pasando pruebas. Pero nunca aceptan que lo que están es siendo latigados, corregidos
porque Dios prefiere que entres al cielo sin un brazo, sin un ojo, sin una pierna, que con todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. No nos damos cuenta que hemos descuidado nuestra comunión con el Señor y por eso nos empieza a ir mal. Dígame, ¿cuál es el común denominador de la historia de los hebreos? Cada vez que ellos se alejaban de Dios, todo les iba mal. Podríamos citar Jueces 6 con Gedeón. Hermanos, cuando comenzaron a servir a los Baales y a Acera, empezaron a ser, hermanos, sometidos por los amalecitas y por los madianitas. Pasaban hambre, pasaban necesidad, vivían como topos en las cuevas, en lugares fortificados, en los montes, porque cuando los amalecitas venían, devastaban la tierra, destruían sus cosechas, mataban sus animales y los tenían en una escasez y en una miseria terrible y paupérrima. ¿Por qué? Porque se habían alejado, porque se habían desviado, porque habían cambiado a Dios por falsos dioses. Y a veces ponemos a Dios en segundo lugar, a veces lo ponemos en tercer lugar, a veces ya no le damos importancia, ya ni siquiera oramos, vivimos como cristianos pero sin comunión. Creemos que Dios está feliz porque hemos leído la Biblia, porque no estamos fornicando, porque no estamos mintiendo, porque no adulteramos, pero tampoco le estamos buscando. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Muchas veces la situación que estamos viviendo es producto de nuestra conducta, es producto de nuestro comportamiento errado. Dios nos ama tanto que no quiere que usted se pierda, y si tiene que corregirlo, lo corregirá, y si tiene que ponerle alguna dolencia, algún mal, alguna enfermedad para que se arrepienta, se arrepentirá. Y cuando Dios está molesto, como dice 1 de Pedro 4:17, dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Jesucristo? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué creen que es lo que está pasando? Seguramente Dios estaba molesto con el pueblo, Dios estaba molesto y ha venido esta pandemia para que la gente reflexione, para que muchos se den cuenta que estaban sirviendo a Dios a medias. Hermano, cuando las iglesias estaban abiertas, pocos iban. Ahora todos quieren ir al culto y no hay culto. Ahora todos quieren congregar y no hay dónde congregar, porque todo esto nos tiene encerrados en casas. Dios hubiera querido que usted estuviera ahí, pero cuando tuvo la oportunidad de hacerlo no lo hacía. Cuando tuvo la oportunidad de congregar no congregaba. Cuando tuvo la oportunidad de estar en un servicio, en un culto, no quiso ir. Ahora quieren todos ir al culto, todos al servicio. Ahora muchos están reflexionando y pensando que su conducta, su comportamiento, sus decisiones eran erradas y que no estaban poniendo a Dios en primer lugar, sino en segundo, en tercer plano. Y todo lo que nos está pasando es una forma correctiva de Dios, como pasó en el tiempo antiguo. Cada vez que los hebreos se desviaban, se caían en manos de sus enemigos, sus cosechas eran devastadas y estaban en ruinas, en miseria, en escasez. ¿Por qué? Porque se alejaban, porque se desviaban. Dios no quiere que te pierdas y por eso como Padre te trata, como Padre te corrige. Y antes que la corrección de nuestros padres terrenales está la corrección de nuestro Padre celestial. Hermano, yo prefiero que me corrija el pastor, prefiero que me corrija mi padre en la casa, pero que me corrija Dios. Cuando Dios pone la mano, la pone bien, y la gente se pone triste porque la corrección de Dios es muy fuerte y mucha gente la menosprecia. Pero así es, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Les dejo esta reflexión y espero que haya llegado al corazón de todos nosotros que estamos atentos al mensaje. Dios le bendiga. Vamos a hacer una corta oración. Padre celestial, yo te doy gracias y bendice a todos los que están escuchando tu palabra en esta hora, a todos los que están recibiendo este mensaje. Bendícelos grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.